decirles de lo de las actividades que tienen, ¿no? Hay personas que me están debiendo actividades por X o Y razón, que no han podido entregar esas actividades. Incluso una persona ahora me llamó también en la mañana para ver lo de las actividades, ¿no? Entonces, tenemos pues que les voy a compartir entonces la plataforma donde ustedes me dan un segundito, donde está lo de las actividades, ¿verdad? Entonces, tenemos, para que ustedes más o menos la manejemos, ¿no? Entonces, aquí les voy a compartir. No sé si está ahí, no. Ahí la miran todos, ¿verdad? Entonces, tenemos mentalidad emprendedora. ¿Listo? Acá vamos a ir de inicio para que de pronto, si ustedes necesitan alguna consulta de la actividad, vamos a foros de consulta. Miren, que todos la tienen que tener. Vamos aquí, foros de consulta. Aquí está añadir discusión. Mire que aquí hay una niña de preguntas del taller, dice, ¿no? Andrea Costanza. Dice, profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero se encuentre muy bien. Quiere hacer una pregunta al taller, toca entregar el taller que hay que entregar, es que dice sobre el resumen. Entonces vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sobre la actividad que tenían que entregarla. Bueno, aquí está también el plan de aula, cuando tenemos evaluaciones, está todo, ¿no? Habíamos quedado que la próxima evaluación, les había dicho, estaba programada para este sábado, ¿no? Pero me habían pedido que la hagamos el 22. Ahora al final, pues miramos a ver cuándo o ahorita pues miramos a ver cuándo la podemos hacer. Taller 1, el primer parcial dice aquí el 22 de agosto, ¿no? El segundo era un taller del ensayo crítico, habíamos quedado. No, perdón, un parcial también el 5 de septiembre y el taller, el examen final el 26 de septiembre. Entonces, para la próxima clase tenemos el primer parcial, se corre, ¿no? 29 de agosto. Y tenemos el taller del ensayo crítico. Entonces, ustedes en la próxima clase no hacemos clases, sino que les dejo para que hagan su examen. ¿Listo? Entonces va a ser, porque me imagino que ustedes vienen de clases ahorita también. Entonces lo voy a abrir desde las 3 hasta las 4 de la tarde. ¿Listo? Y el examen, el ensayo crítico, va a estar desde hoy hasta el 29 de agosto. ¿Listo? O la actividad que tengamos ahí. Bueno, eso en cuanto a esto, ¿no? Luego regresamos aquí. Tenemos actividades, lo que ustedes me preguntaban, ¿no? Dice concepto de emprendimiento, ese era el que tenían que entregar hoy. Mire que hay 25, solamente me han entregado 17 hasta ahorita, ¿no? Hasta hoy, hasta las 8 de la mañana, dice, ¿no? Entonces, lo voy a dejar para los que me faltan, ¿sí? Se los voy a dejar hasta las 6 de la tarde, ojo, ¿no? Y la chica que me llamó también, hasta las 6 de la tarde, para que tengan un tiempito ustedes para entregarlo, ¿vale? O sea, terminamos clase rapidito y lo hacemos este taller, ¿listo? Para los que me faltan acá. Los que pues Profe, entregaron, una pues muy bien. pregunta. Cuénteme. ¿Hasta ahora cuántos talleres van? ¿Solo el que había que entregar hoy? Sí, solo el que había que entregar hoy. Ah, bueno, profe. Ahí tienen que estar revisando, ¿no? Ese es el taller. Por lo que me han solicitado que algunos se han matriculado tarde, ya no depende de ellos, ¿no? Entonces, por eso ya se les va a colocar la plataforma hasta hoy, hasta las 6:30 de la tarde. Este taller 5, este taller en 5 está programado, ese es para dentro de 8 días, ¿no? Y que dentro de 8 días vamos a tener el parcial. ¿Listo?
Entonces aquí le damos, aquí, esperemos. Ah, no lo puede editar todavía. Profe, qué pena una pregunta. Cuente. Pero del primer taller habíamos exonerado, ¿cierto? Sí, señorita, habían exonerados. Ustedes ya saben quiénes son los exonerados. ¿Listo? Los que son exonerados, Vale. pues no entregan el taller. Yo les califico, les estoy calificando acá, ¿no? Cuando participan, de la manera, cómo se participa, si tienen pues respuestas correctas, bueno, eso les voy calificando. En cuanto al taller, en este taller número 5, que dice el 5%, ese lo tienen que entregar dentro de 8 días. ¿Sí? Entonces ustedes, por ejemplo, aquí dice instrucciones para el envío. Enviar por escrito una página con solución a los problemas descritos, debe contener portada, subportada, introducción. Eso es lo que les doy yo, ¿no? ¿Qué dice ese taller? Dice, y informe de envíos del taller. Para mí, pues aquí no me aparece nada. Aquí después me van apareciendo los estudiantes. Ustedes les dice acá informes de envío, no informes, sino envío. Entonces, si usted todavía no lo ha enviado, aquí hay una pestañita, suponiendo esta pestañita, le dice agregar y ya, agrega su taller. ¿Listo? Bueno, entonces esto es para lo de mentalidad emprendedora. Tendríamos que esperarme un segundito. Actividad. Ese sería el taller que vale el 5%. Hay otro taller que vale el 10%. Sí, que ese ya lo entregarían. Está el 5 de septiembre. ¿Sí? Ese está para el 5 de septiembre. Y el último taller, la plan de vida emprendedora, que habíamos dicho que lo vamos a entregar el 6 de septiembre, ¿no? Perdón, el 5 de septiembre y ese creo que está, bueno, aquí no dice la disponibilidad. Plan de vida emprendedora. Ese sería entonces para el 5, para el 12 de septiembre. ¿Listo? Y terminaríamos con el final, que se me lo entregarían al correo, ¿no? El final, que es el trabajo que ustedes tienen que hacer como opción de parcial. ¿Listo? Como es un proyecto, ¿no? Que ustedes tienen que entregarme. Habíamos quedado entre todos que era mejor un proyecto porque así aprenden más sobre la construcción de alguna empresa, ¿no? Si estamos todos. Entonces, el concepto de emprendimiento tenemos que entregarlo hoy. Este es dentro de 8 días, es decir, el 29. Este es para el 5 de septiembre, ¿no? Y este es para ¿el qué es? El 12 de septiembre. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿no? El taller, pues lo pueden agregar común y corriente. Estos ya saben manejarlo, ¿no? Aquí lo pueden agregar común y corriente. De pronto el de plan de vida emprendedora, está en formato, crear página. Este creo que es un página nueva, espérenme un segundito. Entonces le damos aquí, a ver, espérenme un segundito, crear página. Página nueva, vamos a crear página aquí y le podemos cargarlo, a ver. Será así. Entonces vamos aquí, crear página nueva, le damos aquí en ficheros, ¿sí? Miren, aquí les va a aparecer, ver, editar, comentarios, historia, mapa, ficheros. Y aquí en ficheros se dice editar ficheros wiki. Y aquí arrastramos el documento que tengan o lo anexamos desde acá. Seleccionar archivo y aquí vamos seleccionando. ¿Listo? Si tienen algunas dudas, me van diciendo de pronto. Profe, en este taller que hay que entregar dentro de 8 días, dice enviar un escrito de una página con soluciones a los problemas descritos. ¿De qué problemas estamos hablando ahí? A ver. Este me dice, ¿no? Dentro de 8 días. Portada soportada a los problemas descritos. Bueno, en esta parte vamos a regresarnos aquí.
Eso muy bien por hacerme acuerdo de esto. Entonces viene recursos. En recursos hay 2 videos, ¿no? Y aquí hay estos casos de emprendimiento, ¿no? Entonces está aquí, estos casos de emprendimiento exitoso, cómo generar su proceso y gestión, ¿sí? Entonces tocaría que lo vayamos haciendo de acuerdo a los problemas que hay descritos. Mire que ahí dice, aquí está el libro de emprendimiento exitoso, cómo generar su proceso de gestión. Y está 55 casos de emprendimiento. Entonces, ustedes pueden seleccionar de esos 55 casos cuál sería el que mejor, ¿no? Lo pueden argumentar. Podemos hacer, ¿les parece bien 5 casos cada uno? O sea, de estas actividades, ¿no? Basémonos en el recurso. Entonces, les voy a editar aquí para que así quede mejor, ¿no? Porque de pronto no me entienden aquí. Entonces, a los problemas descritos. Este no es, ¿no? Este que es el del otro. Espérenme un segundito. Taller de aprendizaje. Con las instrucciones recibidas del asesor, realice la siguiente actividad con las temáticas indicadas. ¿Qué nos aportan los sumerios? ¿Qué nos aportan los romanos? ¿Qué nos aportan los egipcios? ¿Qué pasaría si no existiría la rueda, la brújula y con qué reemplazaría? ¿Sí? Muestra, estas se las voy a indicar ahí. Y aquí le damos guardar cambios y listo. Bueno. Taller número 5, ¿no? Disculparán porque uno con tanto taller. Entonces, este taller que tú me preguntas, de los problemas descritos que dice acá, es sobre esto. Mire, aquí les dejo, ¿no? Sobre esto, ¿qué nos soportan los sumerios? ¿Qué soportan los romanos? ¿Y qué pasaría si no existiría? Ese es el problema, la rueda, la brújula, ¿y con qué la reemplazarían? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Qué me preguntaba? Listo, profe, yo. Sí, Muchísimas sí. gracias por Sí, Daniela. aclararnos ahí. Ajá, sí. Entonces, yo estaba confundida Profe, con otra qué pena. situación. Pero es esto. Miren, por eso los dejé aquí, ¿no? Para que ustedes miren esto. Ustedes todos lo van a mirar en la página. Cuando ingresen a la plataforma van a mirar esto. Ese es el que tienen que entregarlo dentro de 8 días. Y el taller Profe, 10. se supone que esa información está dentro de lo que nos acaba de decir, del libro de emprendimiento y los 55 casos de emprendimiento. ¿Sí? Bran, ¿no? Lo que pasa es que aquí, a ver, pongamos, es que en este taller, este taller vale el 5%, ¿no? Este taller no se los voy a hacer así, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque con eso del libro es como para que ustedes tengan soporte, ¿no? Del libro. Más es como para, sí, como para leerlo y tener más en cuenta, ¿no? Pero digamos, es como un recurso de apoyo, ¿sí? Pero ustedes lo que tienen que contestarme es esto, concreto. ¿Qué pasaría si no existiría la rueda, la brújula y con qué la reemplazarían? Y esto de acá, ¿qué nos aportan los sumerios? ¿Qué nos aportan los romanos? ¿Qué aportan los egipcios? ¿Listo? Profe, O sea que eso lo tenemos que investigar nosotros y de Hoy, lo hoy, que... hoy vamos a explicar sobre esto. Ah, profe, eso bueno. ya nos explicó en la primera clase, si no estoy mal. Sumerios, que nos aportan los romanos, que nos aportan sí, los egipcios. Esto lo explicamos en la primera clase. Hoy vamos a ver lo de la revolución agrícola, revolución industrial, eso, esto sería.
El taller 10, el tercer taller dice el proyecto de vida, analizando el plan de vida, sus elementos, emprendimiento, emprendedor, empresa, negocio y las empresas emprendedoras. Este me lo tienen que entregar el 5 de septiembre. Esto lo van a encontrar en su módulo, plan de vida y sus elementos. ¿Listo? Igual eso también se lo va a explicar. ¿Sí? Esos serían los 3 talleres. Y plan de vida emprendedora, acá dice esto de la cultura antioqueña, ¿no? Esto es muy bonito, que está dentro de su taller, hay con videos y todo. Entonces, dentro del módulo, perdón, están con videos y todo lo que, para que ustedes vayan analizando cómo fue la historia de algunos antioqueños que dan grandes aportes y dan grandes experiencias de vida, que iniciaron una empresa de la nada y que ahora son grandes empresarios como Coltejer, Arturo Calle. Cuénteme. Mayerly, cuénteme. Profe, no se escucha. ¿No se escucha? ¿Todos los demás sí me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Sí, profe. Sí, profe, se escucha. De pronto es allá, revise bien para, de pronto es el micrófono por allá, que está mal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Entonces, sí está claro lo de las actividades, ¿no? ¿Preguntas? Yo tengo la última pregunta. Profe, y lo del Sí, proyecto, tranquila. usted nos va explicando cómo lo debemos hacer. Claro, cómo lo van a ir haciendo paso a paso, ¿no? Depende de ustedes cómo lo vayan a ir organizando su proyecto, ¿sí? Igual les voy a compartir, tenemos grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí les voy a compartir cómo se debe presentar un proyecto, ¿sí? Y luego me hacen las preguntas sobre ese proyecto. ¿Listo? Tenían unas buenas ideas, ¿no? En la anterior clase habíamos hablado de ideas de casas prefabricadas, otros tenían ideas bueno, eso se me quedó más, ¿no? De las casas. De las ambulancias. De las ambulancias, bueno, en fin, cosas que ustedes son ideas que tienen bastante creatividad, es un grupo muy bonito que tiene bastante creatividad y por eso quiero hacer que presenten ese proyecto, que ese proyecto lo pueden utilizar como para graduarse o igual si lo ponen en marcha lo mismo. Para graduarse es muy bueno esos proyectos porque ustedes ya tienen una base, ¿sí? De cómo presentar el proyecto. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. El módulo, desafortunadamente, pues es muy teórico, ¿no? Que por eso más bien es como, seguramente mejor sería como irles explicando lo que dice su compañera, las partes después del proyecto, ¿no? Lo demás ustedes eso lo pueden conseguir, lo pueden leer dentro del módulo, entonces es como mejor esa parte. Bueno, en fin, tenemos entonces mentalidad emprendedora. Habíamos mirado entonces hasta los aportes que tenían los romanos, eso es lo que tienen que hacer su trabajo, ¿no? Los cambios de la historia, de Sócrates, todos estos aportes, ya habíamos quedado de este aporte que había dejado un gran empresario, que es Jeff Bezos, ¿no? De Amazon. Tenemos entonces los fenómenos que provocaron grandes cambios en la sociedad productiva. De igual manera, quienes van participando tienen sus puntos para que así no realicen esta actividad. La segunda, ¿listo? Entonces, pilas, pues entonces, empezamos. Dice, la revolución agrícola, ¿sí? Estos son los grandes aportes que hicieron entre el 10.000 y 3.000 antes de Cristo.
son aportes de emprendimiento. Entonces, descubrimiento pues de la agricultura, se desconoce pues la ciencia cierta de qué pueblo fue el que inventó el arado, ¿no? En un contexto de una economía mixta. Algunos dicen que el arado proviene de supervivencia, ¿no? En Italia más que todo, ¿no? Motivados por el cambio del clima, o sea, el cambio del clima de más fresco a húmedo, y se hizo pues que por las tantas lluvias que el agua descendiera, que los ríos se desbordan y que los lagos secos se llenen. Entonces vino así lo que es el crecimiento de malas hierbas, con lo cual el rendimiento de las cosechas pues disminuía considerablemente. Entonces, lográndose así una modificación de que no tener esas mala hierba, ¿no?, que hay en esos sembrados, sino que ya tener el arado, y con el arado poder conseguir así tener una buena cosecha de algún producto que tengan en ese tiempo, ¿sí? Entonces, ahí miren que el descubrimiento no es nace, como ustedes decían en la anterior clase, nace por una necesidad. Aquí la necesidad que fue que se desbordaron las aguas y que se volvió, los lagos pues empezaron a llenarse y se vio que se crecía mala hierba. Entonces decían, ¿qué vamos a hacer con esa mala hierba? Que podemos obtener es un rendimiento de cosechas, de tener cosechas favorables para ese tiempo, ocurriendo pues de que el hombre ya sería un hombre sedentario y no nómada que está de un lugar a otro, sino que ya forma su propia región y su propio contexto, ¿no? No estar siempre de un lugar a otro, sino buscar algo estable. Entonces, eso permite lo que es el invento del arar. Entonces, miren que todo va naciendo, y estos son ejemplos que les dan en su módulo, como para que ustedes visualicen que todo nace por una necesidad, ¿sí? Una necesidad, lo mismo de la moneda, ¿no? Habían intercambios que se realizaban de unos a otros con productos, pero después ya tuvieron la necesidad de crear algo que fuera una moneda, que tuviera valor, ¿no? Y en esto nace en Italia la moneda Siracusa en el año 3000, que ese es otro cambio que se da. Bueno, luego del arado, entonces miren que el arado provoca que el crecimiento, obtener pues fabricación de herramientas para ese arado. Entonces muy rústicas, ¿no? Estas herramientas con estos dos bueyes que utilizaban para arar la tierra. Esto pasa entonces después de la edad de hierro. Entonces empezaron a fabricarse la fábrica de metal. Y luego poco a poco, dice, se produce una especialización de este utensilio para adaptar a las exigencias del medio ambiente. Entonces miren que ahorita el arado ya es diferente, ¿no? Ya no es con los bueyes. En algunas zonas o regiones que sean bien súper atrasadas puede ser, ¿no? Que sean con los bueyes. Miren, y va cambiando lo del arado. Acá hay otra máquina y así. Va cambiando, ¿por qué? Por la necesidad que tiene el hombre de ser más rápido el arado de la tierra y no quedarse de manera lenta. Entonces, la innovación busca es el crecimiento de una sociedad en una necesidad que se tenga, ¿no? En una necesidad, y de ahí nace lo que es el emprendimiento. Y de ahí nos vamos a esta parte como la agricultura, ¿no?, que nace. Y luego ya nos vamos a otros cambios que se hicieron, lo que les decía, en la revolución industrial y en la revolución de la navegación. Entonces, aquí nace ya con la revolución de la navegación, ya se inventan pues barcos grandes como para iniciar la comercialización de productos y descubrimientos, ¿no? Porque el hombre por sí siempre ha sido curioso. Entonces, como Nicolás Copérnico, ¿no? Él se inventó lo que es el
el telescopio y todas estas cuestiones, y vio también lo de la Tierra, ¿no? Porque todos decían, es que solamente la Tierra es plana, pero la Tierra era redonda, y empezó la revolución de la navegación y el descubrimiento de América, ¿no? Por Cristóbal Colón. Entonces empiezan a elaborar, miren, ya los primeros mapas del planeta, y en sí aparecen entonces estas grandes barcos, ya no serían como pequeñas lanchas, sino grandes barcos para poder realizar la navegación a otros lugares y descubrir, ¿no? Entonces miren que eso no es invento, ¿no? No es un invento del hombre, sino que se van haciendo descubrimientos de una u otra forma. Y descubrimientos que seguramente para ellos sería algo que era pasajero, pero está hasta la actualidad. Como decir lo que decíamos, lo de las casas prefabricadas, otros chicos de la ambulancia, bueno, y eso de pronto ustedes ahorita lo miran como algo que sí van a realizar su proyecto y se va a quedar como así, pero si ustedes ya lo inician y ya lo empiezan a ejecutar, va a ser algo que ya sería un descubrimiento, se puede decir, ¿no? Un descubrimiento para la sociedad. Entonces, un emprendimiento es un apoyo, una relación de apoyo a la sociedad, no simplemente que sea algo benéfico, económico, sino también de apoyo a la sociedad. Y esto nace aquí, entonces nace primero la revolución de la navegación y luego pasamos a la revolución industrial, ¿no? Y así sucesivamente para llegar a encontrar lo que es nuevos países, nuevos territorios, nuevo continente, ¿es verdad? Entonces esos continentes que fueron descubiertos para bien o para mal, ¿no? Por los españoles, pero que de igual manera nos trajo a nosotros los latinos y a toda América, nos trajo una evolución, ¿sí? Porque si no nos hubiéramos quedado pues como indígenas, ¿no? Sea bueno, sea malo, pero la situación es que nos dieron esa evolución, nos trajeron muchísimas cosas importantes, entre esas, pues la religión, entre esas industria, en fin, ¿no? Conocimiento de nuevos productos, ¿sí? Miren que aquí dice, les trae aquí la historia del velero, perdón. Eso está en su módulo, ¿no? Que eso no me voy a, ustedes ya lo pueden leer, la historia de cómo nace los grandes barcos, ¿sí? De manera comercial y toda la existencia de que hubo también guerras por eso, ¿no? Y los famosos piratas y todas estas cuestiones que han surgido por la creación también de esos grandes barcos. Más sin embargo, llevan alguna buena evolución, ¿no es verdad? ¿Alguien quiere participar? ¿Quién si ha leído el módulo de pronto? ¿Quién quiere participar? ¿Está claro? Profe, sí, yo leí el módulo. Cuénteme. Profe, más que nada de lo de la revolución de la navegación o de la agricultura. Lo que usted mire, hasta aquí lo que hemos mirado, la revolución de la navegación y la revolución de la agricultura. Ya, profe, sobre la revolución de la agricultura, que fue el invento pues más extravagante, ahí fue el arado, ¿no? Pero, Sí. profe, una cosita que también decía respecto a esto, era que gracias a esto se facilitó el trabajo también, ¿no? Porque antes realizaban, para sembrar las semillas, antes lo que hacían pues obviamente era bastante complicado, les tocaba estar todo el tiempo agachados, los hoyos en la tierra se los realizaban con palos y las semillas tenían que colocarlas cada una, se hacían un hoyo y tenían que colocar una semilla. Gracias al arado, pues obviamente ya no había la necesidad de ir colocando semilla por semilla, sino que ya podían realizarlo por puños, como decía ahí, regar la semilla por puños, lo que facilitaba pues a
a los campesinos y todo a realizar mayor el trabajo, más fácil. Ya no tenían que estarse agachando ni nada de eso. Y además decía que gracias a esto las cosechas eran más productivas y que empezaron a crearse los primeros excedentes agrícolas, o sea que ya no era como para subsistir y para satisfacer las necesidades, sino que también ya se dio paso gracias a eso al comercio, por los excedentes agrícolas que ya se permitían. Eso respecto a lo de la revolución agrícola. ¿Alguien más quiere participar? Y de la revolución de la navegación me decías también que iba. Sí, profe, también leí sobre eso, pues más que nada decían que fue lo más sobre las guerras que se daban en el siglo XVIII con la llegada de la piratería, ¿no? Que prácticamente obligaron pues casi a todos a mejorar la infraestructura de los barcos y cada vez más llevar más cantidades de cañones, ¿no? Y adaptar las estructuras para una forma defensiva que les permitía pues maniobrar y escapar con facilidad de las personas que los estaban atacando. Muy bien, esa es la parte de la revolución de la navegación. Aparte de que se dieron descubrimientos y que se dio esta parte de conocimientos de nuevos continentes, también se formó guerras por mercancía y ya los grandes barcos ya eran ya tenían cañones, ¿no? Porque ya habían guerras entre ellos para combatir por por territorio y por mercancía también, que facilitaban, pues ellos iban de un territorio a otro por medio de la navegación, llevando mercancía, pero de igual manera, como se puede decir, eran atracados por los piratas en ese tiempo, y entonces por eso los se obligó a ya no tener sus barcos, sino ya con cañones de guerra. Y en cuanto a lo que nos habla Cristina, ¿sí? No. No, profe, Camila. Camila. En cuanto a lo que nos habla Camila de la revolución industrial, sí, nació de la revolución agrícola, nació de esa parte, ¿no? Y llevando esto no solamente a que sea algo por necesidad, sino por comercio. Y ya había el intercambio o el trueque, lo que les decía, ¿no? Por ese comercio. ¿Alguien más quiere participar? Sí, profe. Yo tengo aquí como una contradicción con todo esto de la revolución, o sea, así como es bueno, también tiene sus problemáticas, ¿no? Como por ejemplo, ya el tractor está reemplazando a la mano de obra, ya hay como desempleo en esa parte. Mucha gente ya utiliza solo los tractores, la gente que vive de su trabajo del campo, entonces ya pagan los tractores lo que van a pagar a 10 trabajadores, que es más o menos entre 15 y 20 el día. Entonces ya la gente trata de buscar la maquinaria. Entonces también es como difícil para la gente que verdaderamente necesita pues trabajar y vive de su trabajo del campo, del día a día. Claro, muy bien, o sea, trae como consecuencias. Exacto, consecuencias. De dar sí, entonces aparte de dar como el trabajo, lo que decíamos aquí en agricultura, dio mucho empleo, decía, ¿no? Claro. Entonces, se generó empleo, pero más sin embargo también que cuando ya te lo que es estas partes ya maquinaria, entonces se desechó también al personal. Claro, entonces ahí, o sea, los beneficiados serían los patrones, los que tienen, como decir, sus finquitas, pero los que se perjudican serían los trabajadores, la gente que vive del trabajo. Claro, muy bien. De igual manera, Fabián, en esa parte tiene como sus pros y sus contras. El pro es que avanzamos y no nos quedamos estáticos. Y el contra, sí, el contra es lo que usted me dice también, ¿no? Pero avanzamos, si no nos quedamos estáticos, si no innovamos, si no podemos crear también. Diana, cuénteme. Refiriendo a lo que dice el compañero,
cierto que es una desventaja que las personas que trabajaban en el campo pues ya no tienen la misma demanda que antes, ¿no? Pero comparar la población y lo que consumimos a lo que consumíamos antes es mucha diferencia. Entonces, lo que me imagino, lo que el patrón necesita es más producción en menos tiempo. Por eso utiliza las máquinas para eso. Y el tal es que nos beneficia a todos, porque Claro. la inflación y la natalidad de la población en estos tiempos es súper, Claro, bastante. es bastante, ¿no? Sobre todo acá los países latinos, hay mucha superpoblación. Y por lo mismo, si necesitamos más producir en menos tiempo, necesitamos maquinaria. Las máquinas, exactamente. Es por eso que vamos a hablar ahorita, y Diana me dio como la pauta de la revolución industrial, ¿no? Entonces, antes esta nació en 1780 y 1860 se dio la primera revolución industrial. Entonces, desde el principio de los siglos XVIII, el carbón pues, fue sustituido a la madera para fundir y trabajar el hierro, y ahí nacen construcciones. Una vez que nace el hierro, o sea, aparece el hierro en sí, ya aparecen las construcciones y ya se da lo que es la máquina a vapor. Entonces, esta sustitución primeramente de la madera al carbón vegetal y por el carbón mineral fue en 1784, lo que dio a la producción de hierro sin impurezas, ¿no? Estos hechos generan pues grandes impactos económicos, ¿no? Lo que es la creación, ¿no? Sí, la creación o el hierro como tal sin impurezas, da lo que es las grandes construcciones y la máquina a vapor. ¿Qué pasa con la máquina a vapor? Ya bien lo que decía también Fabián, ¿no? Se reemplaza en la primera fase, se reemplaza lo que es ya la parte artesanal, ¿sí? La parte artesanal ya no es, digamos, una producción que se da en pequeños talleres, ¿no? Artesanales, en pequeños talleres artesanales, generando así grandes cambios, ¿no? Ya no se puede decir que es una obra de pequeña producción porque se necesita producir más, porque como decía Diana, hay aumento de la población, se requiere producir más y en ese tiempo, pues Inglaterra quería ser uno de los pioneros en la producción, ¿no? Industrial. Entonces la primera fase, pues la mecanización de industria de la agricultura a finales del siglo XVIII, la aparición de la máquina de hilar y el telar hidráulico. Entonces ya con una máquina de hilar es diferente, ¿no? Ya se produce a grandes cantidades. La segunda fase ya aparece lo que es la máquina a vapor, se inventó por Watt la segunda fase, y en esta fase entonces aparece lo que sí, la clásica máquina de vapor, ¿no? Descubierta, y por lo tanto esto nos lleva ¿a qué? A que ya no sea la parte obrera, un pequeño taller, sino la industria. Entonces nace ahí la industria por esta máquina a vapor. Y se necesita más trabajadores, ¿no? No es que la máquina a vapor haya reemplazado al hombre, sino que necesitan también mayor producción, más trabajadores, y de igual manera, así exista en la revolución industrial, si algunos han leído la historia, hay una explotación del hombre, ¿no? Por el hombre, porque empleaba muchos trabajadores, pero no tenían un buen salario, trabajaban pues no 8 horas diarias, sino 24 hasta 24 horas diarias, bueno. Entonces, eso lleva también a consecuencias. Cada invento puede tener algo a favor y algo en contra. Mas, sin embargo, si no tendríamos la revolución industrial, no habría las grandes fábricas como ahorita, ¿no? Y grandes empresas. Entonces, aparece la primera fase, segunda fase. La tercera fase ya es el artesano de un pequeño taller, desaparece para dar lugar al obrero, ¿no? Entonces, ya ese artesano que ganaba
pues por realizar sus productos y que entregaba de medianamente lo que podía producir, ya aparece entonces el obrero. Entonces aparecen los obreros. Y ya no trabajaría en forma individual, sino en grupal, ¿no? La cuarta fase, el desarrollo de comunicaciones, entonces por eso aparece por la creación de esta máquina a vapor, da un paso a surgir con la navegación a vapor, la primera vía férrea en Inglaterra, el telégrafo y el teléfono. Entonces ya habría comunicación, ya no solamente la producción se quedaba en un solo sector, sino que ya se podía comunicar por la vía, por los grandes ferrocarriles, el telégrafo para comunicarse, luego el teléfono, en fin, todos estos inventos que se va haciendo no es malo, ¿no? Los inventos son buenos porque dan una mejora a lo que se está viviendo, tanto para las empresas como personal, da una mejora también satisfacción personal, ¿no? Porque antes nos comunicábamos por el teléfono y toda la mayoría teníamos teléfono, ¿no? Ahora utilizamos el celular y que esos grandes cambios dan grandes beneficios a la parte ya a la población, es decir, que hay que aceptarla, ¿no? Los cambios hay que aceptarlos y así poder avanzar, si no nos quedaríamos en lo que estamos, ¿no? Y no podemos avanzar. Y eso nos lleva a que no nos podamos comunicar con otras, a nivel internacional, a nivel nacional. Entonces nos quedamos estáticos. Y eso es lo que no se quiere. Por eso es el emprendimiento, ¿no? Sea bueno o sea malo, como lo queramos ver, pero el emprendimiento da nuevos descubrimientos, ¿sí? ¿Alguien quiere aportar de la revolución industrial? Sí, yo, profe. Ingrid Lozana. Ingrid, cuénteme, Ingrid. Gracias. Sí, con respecto pues pues usted, claro, y muchos también de mis compañeros lo han dicho, pues tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en la revolución industrial sí se pudo avanzar en la tecnología para poder pues acelerar los procesos, ya se volvió, ya como usted dice, ya no eran talleres pequeños de un garaje, por así decirlo, sino que ya empezó pues, ¿no? Las industrias y las fábricas, aparte pues de que empezaron ya, como se dice, fue como el inicio de la contaminación, pero asimismo también generó mucho más trabajo, que muchas veces no tenían todavía lo del salario, vino muchos años después de que inició la revolución industrial. Primeramente era como que venga, lo que sea que yo vea necesario, ¿sí? Lo que el dueño de la empresa diga, sean 11, 12, 24 horas, pero a cambio de comida, a cambio de ropa, a cambio de algo. Y por eso la gente se cansó y también de los impactos en contra de la revolución industrial en la mayoría de fábricas fue lo del sindicato, que es una de las cosas que pues y que actualmente se mantiene, ¿no? Aunque muchas empresas no lo tienen todavía, pero hay muchas que sí son grandes y que aún mantienen eso desde esa época que salió el sindicato. Lo otro era que decía que espérenme, que estaba aquí. Bueno, en cuanto a lo de la comisión, pues todo eso surgió y de ahí salió lo que tenemos actualmente, ¿no? Lo que es la electricidad, pues el telégrafo fue como la base del teléfono y que cada vez avanza más y que ahorita pues ya es el celular, que casi nadie obtiene un teléfono porque pues incluso las entidades que venden internet, teléfono, lo dan casi con tal de que venga, consígase una línea y le damos descuento en algo, pero tenga teléfono en su casa, porque casi nadie ya lo utiliza, porque ahorita todo es el celular, incluso hasta los computadores también ya están pasando a un segundo plano, porque todo el mundo lo hace a través del celular. Nos conectamos a través del celular, hacemos trabajos a través del celular, pues entonces ya un celular está para cámara, para llamadas, para conectarse o hacer trabajos y muchas cosas más. Eso era lo que... Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Sí, profe, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ¿verdad? Jesús. O sea, la revolución industrial también tenía tan como hemos venido diciendo, ¿no? Que tenía sus pros, sus contras, porque en ese tiempo, pues, mucha gente perdió la vida en las guerras por busca de un buen futuro, ¿no? Las personas que vivían también hubo nuevas oportunidades para las personas de las zonas rurales que empezaron a salir a las ciudades por busca de un nuevo trabajo. Eso fue muy importante también, ¿no? En la revolución industrial, que ya empezaron a ver, ya empezó ya la educación, nuevos profesionales, eh, y eso, ¿no? Y hablando también de los intercambios de mercancías, de lo demás atrás que íbamos hablando, sino eran los españoles que intercambiaban con nosotros los americanos el oro. Ellos traían armas y todo, ¿no? Lo que es de metal, porque acá no había. Entonces ellos nos intercambiaban a nosotros y se llevaban en ese tiempo la papa, el maíz, que son nativos de acá, ¿no? Y lo principal, el oro, que se interesaron mucho en nosotros, que les, Claro, que les aportó hartísimo también a los españoles. obviamente, ¿no? Y entonces, como dice Jesús y como dice Ingrid, la revolución industrial fue una fase muy importante dentro de esos cambios primordiales, ¿no? Entonces, trayendo lo que es el empleo, y de igual manera trayendo lo que es más allá de lo que se quiere ver si hubo solución a lo que por medio de sindicatos, ¿no? En el tiempo ya se realizó ya un salario más justo, prestaciones, todas estas cuestiones que se fueron dando poco a poco, que a medida del tiempo, muy seguramente en ese tiempo no lo aceptaban, ¿no? Algunos, ¿no? Y eso no lo miraban como un cambio, un gran cambio, pero sí, la realidad es que fue un gran cambio, tanto así que, como nos decía Jesús, pues, ¿no? De esto del descubrimiento de América, el traer, el intercambiar de unos a otros los productos, ¿no? Sea el oro, pues que se llevaron estos grandes españoles. Pero ¿qué trajo con esto los españoles, no? Al llevarse el oro, pues nos dieron lo que es ahorita el manejo del dinero, ¿no? El soporte que se da al dinero. Y antes era el dinero, el soporte era el oro, ¿sí? Cuánto teníamos y ya lo soportaban en oro. Ahorita no, porque ahorita el oro ya no hay, ¿no? Se acabó pues el oro, ya no lo tenemos, entonces ya no es la base. En cambio, antes el Banco de la República, ¿sí? Empezando por ahí, se soportaba que un billete de 10.000, ¿cuánto pesaba en oro? ¿Cuánto era el intercambio en oro? Por decir algo, ¿no? Un billete de 10.000, por decir algo, es un ejemplo nomás. Entonces, esos cambios que se dieron fueron importantes dentro de esas etapas de la revolución industrial. De una u otra manera, si no hubiera pasado esto, y si nos regresáramos como la máquina del tiempo, y que de pronto por alguna situación no se da esto, entonces no tendríamos nada y seguíamos igual, ¿sí? Igual como, no en la manera de pronto muy atrasados, ¿sí? Siguiera de pronto, por decir algo, hubiéramos seguido como indígenas, hubiéramos seguido sin empresas, no tendríamos trabajo, la gente tendría que vivir o de esclava o de vivir en el campo, en fin, cosas que hubieran podido pasar si no hubiera habido este cambio, ¿no? Y bueno, y sigue la segunda revolución industrial, esta es la primera, donde se da la máquina de vapor y las demás descubrimientos, la vía férrea, el telégrafo, el teléfono. Está la segunda revolución industrial que sustituye ya el hierro por el acero como material de industrial básico. Entonces ahí vienen grandes construcciones de construcciones en cuanto a ciudades, ¿no? Entonces, porque ya teníamos un material básico
Y esto nos lleva también a la sustitución del vapor por la electricidad, que son derivados del petróleo, ¿no? Entonces nace la electricidad en la segunda revolución industrial, el desarrollo de máquinas automáticas, ¿sí? A un alto grado de especialización. Ya teníamos la máquina de vapor, pero se desarrolló también grandes máquinas automáticas. El amplio dominio de la industria por la ciencia, ¿sí? Por la ciencia, por los grandes descubrimientos que se hicieron en esa época, transformaciones radicales en los transportes y en las comunicaciones y desarrollo de nuevas formas de organización capitalista. Nace ahí el capitalismo. Entonces, aquí les había colocado en rojo también un jefe, nace lo que es la especialización por áreas. Entonces, un jefe superior, ¿no? Que se llamaba en ese tiempo, por ejemplo, el gerente de la empresa, y los jefes por área, para tener un mayor desarrollo de la producción, ¿sí? Y la organización ya era capitalista. Entonces nace el capitalismo en sí. ¿Estamos, chicos? Entonces, esto es lo de la revolución industrial. Primera revolución, segunda revolución, de 1860 a 1914. Si alguien más quiere aportar en esta parte, lo puede hacer. ¿Qué más aportes, según lo que leyeron en su módulo, según lo que le han leído en la historia? ¿Qué más aportes puede dar la segunda revolución industrial? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Jesús quiere participar? Yo miraba que alzaba la mano Jesús. ¿Quién más? Bueno, entonces esta es como la parte de más importancia dentro de lo que les había nombrado desde el inicio del emprendimiento. ¿Sí? ¿Quién quería participar? Pues es que como en resumen es como la visión hacia el futuro, ¿no? Del cual todavía estamos en eso, desarrollo. Porque aún para hacer el 2020 hay muchas cosas que supuestamente ya debían haber existido o ya deben existir, pero aún no lo logran, pues a cómo vamos avanzando, también hay en otras cosas que todavía estamos como estancados. Porque pues mucha visión del futuro, del futuro, es decir, como del pasado en cuanto a la revolución, ya era como mirar, bueno, el avión, ya salió los grandes barcos, ya salió que el carro, que el teléfono, que la electricidad, entonces ya todo el mundo ya no utilizaba velas ni con gasolina, bueno, sino que ya empezamos a vivir la tecnología. Por ejemplo, el teléfono duró casi un siglo, apenas hasta digámoslo así, que desde el siglo XXI, a inicios del 2000, hasta el 2000, más o menos 4, 3, todavía existía el celular, como lo conocemos la mayoría, la panela. Duró muchos años este celular así. Hasta después del 2000 algo, 2004, 2005, ya empezó que el máximo era, ya tienes tu celular apenas pantalla color, pero no más, no era como la última tecnología. Entonces, apenas en los últimos casi 8 años es donde hemos avanzado de un celular a color a ya un Android que tiene como esa aplicación. Pero ha sido en un avance muy corto, pero a la vez también muy atrasados, sabiendo que ya es casi más de un siglo que tenemos la revolución industrial que nos aportó como fundamental para el desarrollo en el que estamos. Sí, muy Gracias. bien, Ingrid. Casi es más de un siglo lo que usted dice y muchas veces nos quedamos ahí y estamos como la parte de tecnología en salir como los celulares, nueva tecnología en celulares, nos falta la tecnología 5G,
¿no? Que la están dando en China, en Japón, la 5G, que La más es que todo como la teletransportación. comunicación, ¿sí? Es como la parte de la 5G, como la comunicación que se da. En ese tiempo no había tanto de que el poder, ¿no? Ah, que China produjo, que Rusia produjo, que no sé qué, no. Dejaban de que la invención del emprendimiento y la innovación se dé. En cambio, acá estamos como a China y a Japón, Estados Unidos lo está haciendo como no lo deja avanzar, ¿sí? Empezó con el ingreso de esto del 5G en Estados Unidos, pero este presidente, Donald Trump, los destituyó a China y no les permitió la entrada, ¿sí? De estos productos 5G, ¿qué me refiero? Y ustedes lo pueden leer de pronto en Google, encontrar la parte de esto de 5G. Es como la comunicación que va más allá, ¿sí? Nosotros podemos ver, aparte de en el Internet, podemos traer textos, bueno, páginas, pero ahora se puede, es objeto, no sé cómo es la comunicación revolucionada a la parte, por ejemplo, de la parte tecnológica, ¿sí? Entonces, ya podemos traspasar, ay, que el Internet, a veces no sufrimos mucho con el Internet, que no llega a esos pueblitos tan así que están lejos, pero con esta del 5G, el Internet va a ser para todos, ¿no? Así estemos en una región en el Amazonas, súper adentro del Amazonas, en algo recóntico que no se puede ni siquiera que esté en el mapa, un lugar, pero más sin embargo con esta revolución va a llegar, ¿no? Con esto del 5G y ojalá pues les permita, ¿no? Ojalá con nuestro presidente ya permitamos de que China y Japón logren esto, ¿no? Porque es mucha lucha de poderes, como se pueden dar cuenta ahorita nomás en la vacuna, ¿no? Mucha lucha de poderes, que el uno quiere, que quiere Rusia, que quiere China, y no lo hacen a favor de la humanidad, lo hacen por favor económico. Y eso hace que haya lucha de esos poderes, ¿no? O simplemente por obtener el poder de que ellos descubrieron. Y así mismo, en cambio en ese tiempo, en la Revolución Industrial, se descubría, hacían los descubrimientos, pero no existía como esa cuestión de egoísmo, de impedir, ¿no? De que se descubre que es la potencia mundial tal cosa, no. ¿Sí? Entonces, esto produce la guerra de poderes. Por eso es que dice, Ingrid dice, ¿por qué no avanzamos? Sí, hemos avanzado, sino que no no han dejado progresar. En China y en Japón ya utilizan robots, ¿no? Para algunas cuestiones. Está lo de la 5G, están otros computadores especiales que son diferentes, ¿no? Otro contexto. Ya no es, digamos, esto de la comunicación 5G, no solamente es que llegue el Internet a ciertos lugares que no llegaba, sino también el traer, por ejemplo, autos en revolución 5G. Es decir, que usted puede manejar su auto, ya no hay pues automáticos, ¿no? Pero el auto se va a manejar solito. Se han mirado que hay en películas que le dice en tal calle cruce a la izquierda, cruce a la derecha, no sé qué, ¿sí? No necesitamos ya los pedales. Eh, ¿qué es? El acelerador, el embrague, ¿no? Ya el freno, él simplemente se va a frenar solito. Esa es la revolución 5G, ¿sí? Que va a permitir, que se va a dar, pues, después de mucho tiempo también, ¿no? Entonces esperamos esos grandes cambios y que las naciones permitan esos cambios, porque de lo contrario, vamos a quedar así como estamos, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Profe, Cuéntame. una cosita también, ¿verdad? ¿No? Dentro de la segunda revolución industrial está ¿Ya? también lo que se da el movimiento obrero, ¿no? Que fue por la desocupación, por lo que decían los compañeros, de la sustitución de la mano de obra por la maquinaria, pero pues también hubo un auge de empleo, dice, al mismo tiempo, ¿no? Y ¿Ya? entonces unos muchachos se pusieron a luchar por la jornada de 8 horas cuando se forman los sindicatos, ¿no?
Y entonces dice que hubieron muchas muertes y por eso el 1 de mayo en Chicago se dio eso, ¿no? Entonces desde ese entonces hasta ahora tenemos el Día del Trabajador, que se conmemora el 1 de mayo en honor a las personas que perdieron la vida luchando por una jornada digna para los trabajadores, que quedó establecida la jornada de 8 horas. Eso fue con lo que dice como Sandra, ¿no? El 1 de mayo se instituyó la jornada laboral y esto aparece aquí en la segunda, por eso les decía, miremos y aportemos, en la segunda revolución industrial, también de la aparición de sindicatos, ¿no? Dándose esa situación. ¿Por qué? Porque surgió lo que es el capitalismo. Y a muchos no les gustaba la explotación, todos, la explotación del hombre por el hombre. Entonces, trabajaban jornadas laborales muy extensas. Y ahí aparecen grandes históricos, ¿no? Autores del cambio revolucionario, ¿no? Por ejemplo, está Taylor, ¿no? Está Fayol, que me imagino que lo han visto en la parte de administración, que son grandes aportes que dieron, ¿no? a la parte de la revolución. Entonces decía, por ejemplo, Fayol, no se puede tener a los trabajadores producir 24 horas. Él creó lo que es las jornadas de las 8 horas diarias, ¿cierto? Se dio en esta tarea de dar nuevas iniciativas. Entonces, Fayol y Taylor, de la teoría clásica que nacen con lo de la revolución industrial, dan aportes importantes a que no existe esa explotación del hombre por el hombre. Hay nuevas fases que se dan, ¿no? Nuevas fases. Dentro de eso está, por ejemplo, la especialización por área, lo que nos decía Fayol, que el hombre produce más cuando se lo capacita, ¿sí? Cuando tiene, que es hábil para cualquier tarea, ¿no? Entonces, y lo que es las 8 horas diarias de trabajo, también nos dio el aporte de Fayol, y también lo que es la creación de descansos, ¿no? Que se daban en esas horas de descansos y todo esto. Eso nace de la Revolución Industrial, muchísimas cosas más, ¿no? Muchos aportes de varios históricos, economistas, ingenieros, que aportaron, ¿no? Entre ellos, por eso les digo, Taylor y Fayol, espero que también lo lean, dieron grandes aportes a esta revolución industrial, nacen ellos, ¿no? Y dieron grandes aportes de grandes cambios, ¿sí? La unidad 2, contexto del emprendimiento y del emprendedor, ¿no? Que es una parte donde vamos a analizar, pues los objetivos es analizar los conceptos de emprendimiento, explicar la importancia de emprendimiento, reconocer la diferencia entre emprendedor y empresario. Entonces vamos a mirar el plan de vida y sus elementos de emprendimiento, que es lo que tenían que hacer. Alguien me preguntaba, ¿no? Un taller, ¿no? Sobre esto. Entonces es del emprendimiento, dice que es un término muy utilizado en todo el mundo, aunque ha estado presente a lo largo de la historia, lo que miramos de la humanidad, pues es inherente a esta. Recientemente este concepto se ha vuelto de suma importancia ante la necesidad de superar los constantes y crecientes problemas económicos que se han dado. ¿Qué es la palabra emprendimiento? Viene del francés entrepreneur, que significa pionero, y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo. Una persona que inicia una nueva empresa, que inicia un nuevo proyecto, ¿no? Es esto, entonces, que inicia y que le da un valor agregado a un producto, que no se quede estático. Alguien en la anterior clase les decía que no es simplemente tener un negocio, ya es un emprendedor, no. Si el negocio ha cambiado, si el negocio ha surgido, que si ya estaba de la parte regional y se fue a la parte departamental y nacional, tuvo nuevas sedes en su empresa, ya se puede decir un emprendedor,
De lo contrario, es simplemente un negocio. Por eso es la diferencia, ¿no? Entre emprendedor y el que es empresario. Proviene de entrepertu, que significa pionero, y en la Real Academia Española dice que es una persona que emprende y se determina a hacer y ejecutar con resolución y empeño alguna operación considerable. Eso es como el emprendimiento o emprendedor, ¿sí? Como ese concepto. Si quieren participar, pueden hacerlo diciéndome qué podría, o con un ejemplo, quién podría ser emprendedor, o cómo podríamos decir el concepto, definir el concepto de emprendimiento o de emprendedor. Profe, pues en mi opinión, para mí emprendedor sería también aquella persona que se adapta a los cambios y no les tiene miedo a ellos, sino que por el contrario los utiliza para ser mejor cada día. Eso Muy sería bien. pues. Claro, Yo creo que se adapta a los cambios. Cuénteme. Bueno, profe, yo creo que muchas personas tal vez confundimos esa palabra, o que una persona empieza a vender empanadas, ve tan emprendedor, y no tenemos pues clara como la definición de que realmente el emprendimiento es evolucionar, sí, crear cosas nuevas. A veces sí creo que es como confusa la definición de emprendimiento. Sí. Para ustedes que ya conocen la palabra emprendimiento y lo que les había dicho, que no significa que la persona, como tú dices, Daniela, que ya está vendiendo empanadas, no, que emprendedor, que otro ya se colocó por allá venta de arepa, no, que emprendedor, no. Tiene que ver es con la innovación, con el crear, con el que va a ayudar a los demás, con esa parte de generar algo nuevo y que se adapte, como dice Jenny, al cambio, ¿no? A ese cambio. Cuando una vez se adapte al cambio, puede emprender, puede crear algo nuevo. Entonces, miren que la palabra emprendimiento no la podemos confundir con empresario o negocio, ¿sí? El emprendimiento, si decimos, ese negocio es la persona que maneja ese negocio es un emprendedor, pero miramos que el negocio sigue en la misma y no avanza, y quedamos y volvemos y pasamos dentro de 6 meses y sigue en la misma, sigue dentro de un año y sigue igual. Entonces, ¿qué pasa? No hay un cambio. Entonces, no es un emprendedor. ¿Listo? Al emprendedor también se le puede llamar empresario, ¿no? Pero hay que ver bien a quién se le da ese concepto de emprendedor. ¿Listo? Bueno, maneja tres corrientes, que es la económica, define el emprendimiento como el proceso de obtener nuevas combinaciones en productos, procesos, rompiendo el equilibrio existente entre el mercado con el retorno incierto. Es decir, para empezar con lo que es el emprendimiento, que es la idea que ustedes van a desarrollar, y aquí ya me voy a concretar como en esa parte. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a mirar lo que es estas tres corrientes, ¿no? Y vamos viendo cómo vamos a obtener la parte de emprendimiento, de dónde podemos sacarlo, ¿no? Entonces, mire, es una parte económica, es una fase, ¿no? Pueden obtener ideas, por ejemplo, de obtener combinaciones en productos, en procesos, ¿no? En la parte económica, y ahí no está dentro de su módulo, está la creación de una nueva empresa, ¿no? A esto se refiere más que todo cuando uno ya tiene su empresa o su negocio, ¿no? El creación de nuevos productos, de nuevos procesos, de nuevas combinaciones de productos, darle un valor agregado. Entonces, rompiendo el equilibrio existente en el mercado con el retorno incierto. Es decir, que no podemos irnos hacia atrás, ¿no? Sino avanzar. Entonces, esto es como la parte económica, si ustedes lo quieren tomar por ahí, ¿no? Alguien decía lo de las ambulancias, entonces iría como en la parte económica también. Lo de las casas en la parte económica, ¿sí? Sociopsicológica, analiza las características personales de los emprendedores, sus diferencias, considera aspectos como creatividad, asumir riesgos, el deseo de independencia. Entonces,
en esta parte, analizando la parte psicológica, por ejemplo, no es, acá vamos a crear un negocio. Si lo tomamos como sociopsicológica, por ejemplo, ustedes son, la mayoría son administradores, ¿no? ¿Verdad? Están estudiando administración. ¿Sí? Contaduría pública. Contaduría. Bueno, entonces como contadores, ustedes me imagino que se han proyectado alguna vez, es decir, yo voy a crear una empresa de asesoría, ¿no? Eso es algo sociopsicológico, ¿no? De asesoría para, digamos, MIPYMES, ¿no? O pequeñas empresas, asesoría en tal cosa. Entonces, eso es como referente a su profesión, ¿sí? Digamos, por ejemplo, si fueran médicos también, ¿no? Crear lo que es la visita médica domiciliaria, que eso no se da, ¿no? Casi. Aquí en Pasto no hay la visita médica domiciliaria. Entonces, eso sería como otro aspecto, ¿no? Hay personas, adultos mayores, que no pueden ir al centro hospitalario, ¿no? Entonces necesitan la visita médica domiciliaria, crear como un grupo de médicos que visiten a sus pacientes, ¿sí? Y así infinidad. O de pronto ustedes me podrían decir otro, si han pensado como contadores, qué empresa podrían colocarse así como en esa parte, no de creación de negocio, ¿no? Porque esa es la parte económica, sino psicológica, sociopsicológica, es decir, crear, en fin, a su profesión, ¿sí? Entonces, asesoría, alguien en el anterior semestre, alguien me presentó esa parte de asesoría a pequeñas empresas, es decir, como contador, ¿no? Porque aquí la mayoría de empresas artesanales hacen productos excelentes y muy bonitos, pero ellos no tienen la parte de estudio académica, ¿no? Y no tienen la parte de estudio de mercado, por ejemplo, la parte contable. Entonces eso es importante y a veces empresas pequeñitas desaparecen por esa situación, porque así tengan unos productos excelentes, pero no innovan y se quedan en lo mismo, o de igual manera no tienen cómo manejar la parte contable. Entonces eso hace que estas empresas tan buenas, pequeñas empresas de artesanos, que son muy buenos aquí en Nariño, pero que la mayoría no tienen asesoría, ¿no? Y por lo mismo fracasan sus pequeñas empresas. En lugar de evolucionar, fracasan por esos aspectos, ¿no? Entonces, de pronto, si alguien me puede decir qué ha pensado en construir en esa parte, como contadores. ¿O todavía no han pensado? ¿No? Profe, pues yo no he pensado, pero sí me parece como muy interesante esa parte. Sí, Porque, o sea, digamos, hay, sí, pequeñas empresas. Digamos, mi papá tiene una tienda, ¿no? ya. Entonces, yo trato como de decirle cositas, sí, porque eso es como a la maldita sea, como que lo que entra, eso es lo que me gasto, de aquí saco para pagar lo del negocio, saco para comer, para pagar arrendo, para todo eso. Entonces nos llevan como un orden. Entonces, por eso también fracasan mucho los pequeños negocios. Sí. Sí, me parece muy, muy chévere esa parte. Sí. Y hacer como un grupo de contadores de que puedan asesorar a estas pequeñas empresas y pensar en la región, ¿no? Esa es otra, así como eso, así como los abogados que tienen su bufete de abogados, así también de contadores. Sí. Y sí, muy chévere esa parte. Sí, entonces los invito para que piensen de pronto en eso y reflexionemos y que no nos escapemos de decir, aquí no hay trabajo, aquí, y nos quedamos en eso. Mire que asesorar a esas pequeñas empresas hace que también tengamos también un rendimiento económico y ayudamos a la región, ¿sí? Muy bien, y ustedes como contadores que son tan organizados, más todavía. Cuénteme, Sandra. Profe, esa partecita también podría ser en el área de la y también arquitectura, pienso ¿no? que pues los contadores ahora se enfocan más como en las grandes empresas, ¿no?
Sí. en las grandes empresas y pues no se tiene como muy en cuenta esa parte de las pequeñas empresas, que se les puede brindar una buena asesoría para que no pues caigan fácilmente. Sí, sí, Daniela. Sandra me decía también. Muy bien. Sí, profe. Mire, yo soy regente de farmacia y tengo Ya. una droguería, ¿no? Entonces, pues desde mi parte uno sí se ve la necesidad como de la contabilidad dentro de las droguerías, ya que hay productos que muchos droguistas no lo saben, ¿no? Y los depósitos están en la obligación de hacer devoluciones y prácticamente las droguerías las hacen como pérdida. O por ejemplo, ahorita en el momento hay muchas droguerías que son multadas porque ya hay unos montos con los que uno debe hacer declaración de renta, ¿no? Y Sí. droguerías pequeñas que no lo están haciendo y pues a uno lo reportan por compras cuando excede los límites. Entonces, pues sí, también sería bueno crear como un grupo de contadores enfocados en asesorar a esas droguerías. Claro, mire que hay muchas ideas, ¿no? Crear grupos, dice Sandra, para asesorar a las droguerías, en lo que es declaración de renta, ¿no? Hay gente que no lo sabe hacer, ¿no? Y no es complicado, pero es necesario, sí, importante. Jamie, ¿quería participar también? Sí, profe, pues yo también estaba pensando que también se podría hacer algo como en la parte de la agricultura, ¿no? Porque pues miramos que hay muchas personas que pues no tienen los estudios suficientes, pero sí saben todo lo de la tierra y entonces con ellos se podría trabajar pues para que ellos puedan aprovechar bien sus negocios, ¿no? Que no solamente quede en vender las cosas, como decir, sino que empiecen a hacer sus propios productos. Muy bien, Eso claro. sería pues, la parte Eso que sería me parece mejor. Bueno, esa sería como la parte muy importante dentro de eso. ¿Por qué? Como dices, Jamie, ¿no? Porque muchos de los agricultores y productores de Nariño hay que excelentes productos, pero ¿qué pasa? A veces también no tienen un manejo contable y lo que producen se lo gastan y no tienen un interés y dicen, ay, no, la cosecha me salió por tanto y no saben y no hacen una administración, y ustedes que saben muy bien la contabilidad, tiene que tener, aparte de los insumos que gastan para un producto, y así saber qué precio se va a obtener en ese insumo, ¿no? De lo contrario, ¿cómo podemos saber, no? Tenemos que manejar muy bien los costos y los Tener un ingresos. presupuesto. Sí, y en ese presupuesto va el precio del producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes lo manejan muy bien, como le decía Fabián, ¿no? Es decir, ¿cuánto me voy a gastar en producir la cosecha de la papa? ¿Sí? ¿Cuánto voy a tener de insumos? Y a eso le aumento el precio del producto, porque si no estamos como decía alguien, me decía alguna vez un empresario, me decía, nos quedamos en tablas, decían ellos, un pequeño empresario, ¿no? Productor de eso, decía, nos quedamos en tablas. Pero es por eso, porque no manejan muy bien la parte contable, que es Profe, principal. qué Diana, pena. Sí, cuénteme. Diana. pues en mi medio acá yo vivo en un pueblo ¿Ya? y pues hay productores agrícolas y los procesadores, ¿no? Que acá Sí. se da mucho la panela. Entonces, cierto día le pregunté a un señor que si él está haciendo debidamente las cuentas. Y él me dijo, pues, como decirlo mediocremente, pero sí lo hacía, ¿no? Claro. Y yo le dije, ¿sería para usted como empresario Claro. viable tener alguien que le revise todas esas cuentas? Y dijo que no, porque es un gasto adicional. Y para hacer lo que un contador hace, ellos pueden hacerlo en su forma de ver. Entonces ahí, ¿cómo se arreglaría eso? Me imagino que es como cultural, ¿no? Como no salir de la zona de confort o De algo así. confort.
Sí, en el campo, como me dice Diana, la gente se queda como que son muy desconfiados, ¿no? Aparte de que son desconfiados, no son muy agarrados, muy tacaños en la parte de esto y se quedan así, como los viejitos, ¿no? Los viejitos a veces dicen, no, yo no quiero manejar el celular, a mí no me interesa la tecnología, pues adultos mayores, ¿no? Y hay caso por mis abuelitos, ¿no? Ellos no utilizan la tecnología para nada. Es por eso, porque se quedan así, estáticos y no quieren innovar y así tengan pérdidas, no saben llevar una contabilidad. Pero el asesoramiento es para aquellos que sí quieren, ¿sí? Y nos vamos como a ver aquellos que sí quieren. Por ejemplo, cuando uno tiene, como nos decía Daniela, hay grupo de abogados, ¿no? Y debe existir, y tiene que existir un grupo también de contadores que ayuden al progreso de la región. Quien quiere, al principio van a ser como quedados, que no, como es algo nuevo, pero luego la gente se va a ir acostumbrando y va a ir llegando muchos más clientes, ¿no? Es así que tanto que ahorita, por ejemplo, con un abogado uno lo requiere para alguna u otra situación. Asimismo, ustedes como contadores van a ser también, son necesarios, obviamente, pero ya creándose un grupo, pueden también ayudar a la gente, ¿no? De una u otra forma, ¿sí? Así sea que no quieran en un principio, ¿no? Pero después ya como ven la necesidad o que el vecino ya ya ayudaron y tiene mejor rentabilidad, tiene mejor asesoría, entonces ya se corre la voz y en fin, como así en los pueblos, ¿no? Se va corriendo la voz y se va creando esa necesidad. ¿Listo? Es crearla la necesidad. ¿Listo? Si no está, hay que crearla. ¿Listo? Bueno, chicos, muy bien por sus ideas, tienen buenas ideas, espero que la coloquen. Entonces, ¿qué van a hacer entonces en la primera parte? Vamos a tener entonces la parte económica, ustedes me van a decir, ¿no? Si va a ser económico, porque van a crear un nuevo producto y ahí redactan, ¿no? Y la parte, si es psicológica, que de pronto van a hacer, van a crear un buffet de contadores y con tales características, ¿listo? Entonces, las personas emprendedoras, una vez que ya tenemos visualizado qué es lo que queremos, vamos a identificar las necesidades. Entonces, ¿cuál sería la necesidad? ¿Cómo podemos identificar esa necesidad? Haciendo pues un estudio. Primeramente vamos a hacer una descripción del problema, ¿no? Que se presenta. Por ejemplo, alguien me decía, y era lo de las ambulancias, perdón, de las casas, y también lo de las ambulancias, teníamos la necesidad de que no llegan las ambulancias a tiempo, ¿no? Crear también ahí hace la descripción, ¿no? De que por qué no llegan, que se ha presentado tal situación en tal parte, bueno, vamos creando, vamos describiendo ese problema. Ya que lo manejan bien, entonces ya lo pueden describir. Lo mismo de las casas, ¿no? El riesgo que se presenta aquí en las casas de la ciudad de Pasto, ¿por qué? Porque es una zona es volcánica y de alto riesgo. Por lo tanto, se requiere la creación, ¿no? Entonces, vemos la posibilidad de eso. Ya identificamos la necesidad, visualizamos la posibilidad y todo para el cumplimiento de esto. Lo principal de aquí es identificar esa necesidad. Describimos el problema y luego realizamos lo que es la justificación de ese problema, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Ahorita les voy a dar un ejemplo. Bueno, aquí viene como las actitudes y el estilo de vida del emprendedor, organización, que tiene que tener pues redes sociales, teléfono móvil, reuniones, creatividad, capacidad de asumir el riesgo, deseo de independencia. ¿Sí? Esas es como las actitudes que debe tener. Entonces, por ejemplo, en organización dice realizar una lista pues de tareas, iniciar por lo más fundamental, dejando lo menos importante para el final de la jornada. Entonces, es organizarse muy bien. Y ustedes como contadores lo saben hacer, ¿no? Excelente, porque llevan una organización de cada una de sus tareas
en cumplimiento de esa problemática que se tenga, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Para eso. Dentro de eso está la realización de lista de tareas. Las redes sociales son importantes a la hora de promocionar la actividad profesional. Es muy, muy importante, ¿no? Las redes sociales. Si es necesario, la pueden colocar dentro de su trabajo, ¿no? El cómo van a promocionar. El teléfono móvil. Bueno, esto hace más referencia que de pronto cuando una persona está innovando, ¿no? El teléfono móvil dice es recomendable tenerlo apagado o en silencio. Bueno, eso aparece como en su módulo, ¿no? Pero sí lo podemos utilizar también como herramienta de trabajo, ¿no? Su teléfono móvil. Las reuniones que se tengan con proveedores, bueno, eso ya es cuando ya lo vamos a ejecutar el trabajo, en fin, ¿no? Esto hace que las reuniones, pues, cuando ya se de pronto tengan su negocio o empresa, en fin, deben tener pues sus reuniones a tal tiempo y que no haya pérdida de tiempo, que cada uno vaya claro con lo que se va a hacer durante esa reunión, ¿sí? Y llevar un protocolo de entrada, qué es lo que se va a hablar primeramente, quién sigue, así, ¿no? Sucesivamente, para que no perdamos el tiempo en esto. ¿Sí, chicos? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces, primeramente, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Primero lo que les decía, vamos a ver la idea que tenemos, la vamos a ir describiendo en la parte económica, qué es lo que vamos a hacer. Si es la parte psicológica también, qué es lo que vamos a realizar con nuestra profesión, ¿no? En un futuro, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Como parte de negocio, ¿no? Para hacerlo de manera independiente, ¿no? Eso sería, esa es la primera parte. Ya en la próxima clase, imagino que ahorita todos están casados por lo que terminaron clases, ¿no? La mayoría de ustedes. Entonces, vamos a hablar en la próxima clase de lo que va a ser la descripción del problema, ¿sí? ¿Listo? La descripción del problema y lo que es la justificación. ¿Estamos? Para que lo vayan haciendo en su proyecto, que lo van a entregar el 26 de septiembre. ¿Sí estamos, chicos? Sí está claro, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a hacer. ¿Alguien quiere decirme algo? Si tienen dudas. Profe, qué pena. En cuanto a la descripción y justificación del problema, ¿solo se lo tenemos que plantear o hay que enviarle algo de pronto a su correo o a la No, plataforma de manera escrita? lo van a ir planteando y yo ya les digo cuándo me van a enviar eso al correo para que así les pueda calificar y corregir, y pues vayan corrigiendo para el 26 ya tenerlo listo todo. ¿Sí? Ah, listo. Por lo pronto, ahorita, en la próxima clase vamos a hablar sobre la descripción del problema y la justificación. ¿Qué es lo que lleva a la descripción y qué es lo que lleva a la justificación? Pero por lo pronto, ustedes van a ir pensando en su idea, que si es económica o es psicosocial, ¿sí? Y van a describir. ¿Listo? Eso sería. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Listo. Sí, señora. Bueno, esto es como planear la vida. Bueno, eso ya lo vemos en la próxima clase, pero a mí me interesa como dictarles esa parte de descripción y de justificación del problema. Entonces, en eso quedamos. Bueno, del parcial entra todo lo que hemos mirado, ¿sí? Todo lo que hemos mirado, revolución industrial, segunda revolución, lo de la parte de revolución agrícola, ¿sí? Y lo que hemos mirado de los griegos,
todo de la edad antigua, todo eso. Sí, esa es la primera parte. ¿Estamos? Bueno, entonces, chicos, entonces que tengan una feliz tarde, que les vaya muy bien, Que les baile bonito. que les baile bonito. Si podemos bailar, pues mucho mejor y que estemos alegres, ¿no? Porque esa es la actitud, Profe, estar alegres. profe, qué pena. ¿En esta clase va a exonerar a estudiantes del... Sí, ya les voy a dar el nombre de quienes van a quedar exoneradas de esa primera actividad, ¿no? Es que cerré mi cuaderno, ya ver. Entonces, aquí están las niñas que van a quedar exoneradas. Entonces, quedaría Ingrid Lozano, Daniela, sí, Ingrid Lozano, Daniela y Sandra Riascos. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Cómo miro eso, no? Entre más participen, tienen más puntos para quedar exonerados de la tutoría, de la actividad, perdón. Bueno, entonces que les vaya, como decía su compañero, que les vaya bonito y muchísimas gracias por la atención. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta Profe, luego. una preguntita. ¿Quién es el Gracias. administrador del grupo de WhatsApp? ¿Cómo, perdón? Sino que yo no estoy en el grupo de WhatsApp para ver si me ¿Quién hacen es el el favor. apuntador? ¿Quién? Alguien está juntando, ¿no? Es el representante. Quiero creer que es Constanza, no Andrea recuerdo. Constanza es la juntadora. Ella es Andrea Costanza. Entonces, Andrea Costanza, para que esté con el grupo para que la ingrese, ¿no? Se me perdió. ¿Quién es? Perdón. ¿A Ingrid es? Yo. ¿Quién? ¿Sandra? Daniela. Ah, Daniela. Para que por favor la ingrese a Daniela. Constanza. Dice Constanza, regáleme su celular, dice Constanza. Señora. Constanza dice, regáleme su número de celular. ¿Cuál es su número de celular? Te lo voy a dar por aquí porque yo no sé por qué no puedo enviar mensajes. No puedo Listo, a ver, deme su número. Yo le escribo a Constanza. 310. ¿Ya? 545. ¿Ya? 9288. Ya. ¿Diana qué es? Daniela Jiménez. Ay, no, vea, qué mal. Discúlpeme, Jiménez. Tranquila, Listo. profe. Ahí está. Bueno, Constanza, dice listo, dice Constanza, ya la agrego. Entonces, bueno, gracias, ¿no, chicos? Entonces, que descansen, pórtense bien, no estén saliendo en el toque de queda, respetemos todas las leyes y juiciosos, ¿listo? Gracias. Gracias a usted, profe. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias, lo mismo. Igualmente, luego, profe. compañera. Hasta luego, gracias.